IBM ya fabricaba entonces los precursores de los ordenadores actuales. En Alemania lo hacía la empresa propiedad de la multinacional Deutsche Hollerith Maschinen AG de Omagh. Por medio de tarjetas perforadas podían procesar cifras para estadísticas, asientos y cálculos e imprimir los resultados. Entre el público de Goebbels, un hombre aplaudió con especial entusiasmo, Albert Speer. Nombrado ministro de Armamento por Hitler en febrero de 1942, debía por todos los medios hacer posible la victoria que se había alejado tanto después del fracaso de la guerra aérea sobre Inglaterra y el duro primer invierno ruso. En breve tiempo dobló y triplicó la producción. El Führer le distinguió por ello. Speer creó el Maschinelle Berichtswesen. No tenía muy buena opinión de la burocracia, pero sí de la organización. El MB era un sistema de control y gobierno de la industria. Las fuerzas bélicas y administración que solo podía funcionar con ayuda de las máquinas de Hollerith. El MB proporcionaba a Speer cada mes un resumen exacto del estado de la economía y le permitía reaccionar inmediatamente. Era su arma de gobierno. El informe rápido mensual sobre la producción de guerra, realizado con tarjetas perforadas, era un asunto secreto del Reich y se limitaba a 12 ejemplares. Se podía ver todo de inmediato: peticiones del ejército, estado de la producción de armamento, consumo y reservas de materias primas, reservas de energía y el número de trabajadores existentes o necesarios, inclusive los forzados y su origen. La toma de poder de Hitler dio un enorme impulso a la filial alemana de IBM. Si sus máquinas se utilizaban ya anteriormente en la mayoría de las grandes empresas industriales, pronto el gobierno se convirtió en uno de sus clientes más importantes. En 1935, de Omagh construyó en Berlín-Lichterfelde una gran fábrica nueva. Con la activación de la producción de armamento de Hitler, conseguimos muchísimos encargos y nuevos clientes. En aquella época nos iba de maravilla, financieramente y desde todo punto de vista. Desde el principio pusieron un gran cartel en el muro: empresa modelo del Frente Obrero Alemán. Así podíamos demostrar que éramos capaces de aportar mucho a la construcción del Estado de Hitler. Ese fue el motivo de aquella distinción. También el presidente de IBM, Thomas Watson, está impresionado por el éxito de Omagh y le gusta viajar con frecuencia a Alemania. En el verano de 1937, la Cámara de Comercio Internacional celebra su Congreso Mundial en Berlín. Watson acepta el cargo de presidente. Según un artículo del New York Times, durante la celebración en la Krolloper se encuentra entre los extranjeros. Llevan el brazo derecho en el saludo nazi al entrar el Führer. Sin embargo, lo vuelve a dejar caer a media altura. Al día siguiente es recibido por el Führer. Se consideraba a Watson un admirador de Adolf Hitler, al que ya había apoyado antes de la toma de poder. En aquel momento me parecía que teníamos una buena relación con el gobierno y con IBM. Watson afirmó públicamente, lo que luego reflejó la prensa, que Hitler se encontraba en el camino correcto con sus planes y que todo iba a salir bien. Nosotros, naturalmente, estábamos encantados. También Watson recibe la Orden del Águila del Führer. Se la coloca Hal Maréchal, que entonces era todavía el ministro de Economía nazi. Watson sigue convencido de que Alemania se encuentra en el camino correcto, incluso después del programa nocturno del Reich, del que los nazis proceden de forma extremadamente brutal contra los judíos. Aunque los periódicos norteamericanos dejan bien claro el objetivo de los nazis, el exterminio de los judíos. También se cuenta con la colaboración de Omagh, que cumple el mayor encargo del gobierno hasta ese momento con gran celo. Sus máquinas realizan el Gran Censo de 1939, con el que los fanáticos racistas de las SS quieren averiguar cuántos judíos viven en Alemania, los Sudetes y Austria. Para una segunda tarjeta, la llamada tarjeta complementaria, se pide también el nombre y la dirección, la raza y el origen de los padres y abuelos.
El departamento de razas de las SS quiere detectar así a todas las personas judías, medio judías o con un cuarto de sangre judía. A Hitler no le importa la religión, sino la raza. IBM se mantuvo neutral y prácticamente no se mezclaba en esos asuntos. Porque si convenzo a algo, siempre estaré pisando a otro, y eso no lo querían en DEOMAG. ¿Era la política de la empresa? La política de la empresa, naturalmente. Con la invasión de Polonia comienza la política de exterminio en el este. Cracovia se convierte en la capital de la zona ocupada de Polonia, transformada en gobernación general. Hermann Frank, el brutal gobernador de Hitler, reside en el castillo de Cracovia. Los fanáticos del orden ven también aquí una tarea para las máquinas Hollerith. En Cracovia se crea un gran departamento estadístico. También los enviados de Watson se encuentran allí. La representación de IBM en Cracovia cambia de nombre a Watson Business Machines. Con la ayuda de las tarjetas perforadas, se quieren obtener datos económicos y registrar a los polacos como trabajadores forzados. Sin embargo, la caótica administración nazi solo cumple parcialmente este objetivo. La exterminación de los judíos ya se había iniciado anteriormente con la ayuda de ascensos. Las diferentes sedes de Maschinenwerkswesen en Polonia, Austria, Francia, etc., tenían todas empleados o directores de IBM, es decir, nuestros hombres, que habían sido transportados allí y participaban en los trabajos. 1943. La escasez de mano de obra retrasa la producción de guerra. El ministro de Armamento Speer quiere movilizar las últimas reservas. Hay que seleccionar de forma dirigida los presos en campos de concentración según su profesión y distribuirlos en el Reich para trabajar. En los campos de concentración se crean departamentos de registro Hollerith. El departamento de Hollerith en el campo de concentración de Stutthof era el número 12. Y yo organizaba el grupo de escribientes, unos 14 o 16, que rellenaban todas las fichas de los presos. Lo más importante era indicar la profesión. Las profesiones eran muy importantes para la producción. Los datos de los presos se pasaban a tarjetas Hollerith en la central berlinesa de las SS. Cada campo de concentración tenía un código numérico propio que formaba parte también del número de preso. Se calcula que se registró más de 1 millón de presos como trabajadores forzados. La mayor parte de las tarjetas de presos se destruyó. Aproximadamente 140.000 se encuentran todavía en el Archivo Federal de Berlín-Hofgarten. No está claro hasta qué punto se empleó el sistema Hollerith en los campos de exterminio. No obstante, IG Farben encargó máquinas Hollerith para su fábrica en el campo de exterminio Auschwitz-Monowitz. Como se reciben cada vez más noticias sobre los crímenes nazis, en el verano de 1940, Watson devuelve la condecoración de Hitler. Su reputación en los Estados Unidos le importa más que los interminables discursos de odio del periódico Volkische Beobachter. Watson parece haber caído en desgracia, lo que aprovecha su socio alemán Wilhelm Heidegger, que posee junto con otros dos el 15% de la empresa para marginar a los norteamericanos. Entonces Heidegger dijo a los norteamericanos: algo va a salir mal. Con nuestras máquinas controlamos prácticamente toda la economía alemana. Nos enteramos de todo, de las finanzas, los antecedentes, etc. Y el partido no lo permitirá. Antes o después nos van a nacionalizar. Y de hecho, al Maschinenwerkswesen y al jefe de brigada de las SS, Edmund Wesenmayer, que durante fue consejero de Hitler, les desagrada la cantidad de información de que dispone DEOMAG IBM debido a su omnipresencia. Wesenmayer apoya la nacionalización según el lema «Es correcto aquello que beneficia al pueblo alemán». Sin embargo, Watson no renuncia tan fácilmente. En 1940 envía a Berlín a su hombre de confianza, Harrison Chauncey, quien no solo negocia con el jefe de DEOMAG, Heidegger, sino también osadamente con Wesenmayer, de las SS, e informa a Nueva York en clave por intermedio de la embajada estadounidense.
Bessenmayer se volvió conciliador en el transcurso de las negociaciones. Los nazis necesitan a IBM para su maquinaria bélica. En lugar de la nacionalización, IBM debe contentarse con la minoría de acciones. Siguiendo instrucciones de Watson, Chauncey también rechaza esto con el razonamiento: si los alemanes ganan la guerra, Europa quedará abierta para nosotros, y si la pierden, todo seguirá como hasta ahora. Con la entrada en guerra de Estados Unidos, los nazis renuncian a la expropiación y nombran a un fideicomisario de Deomag para IBM. Watson puede estar contento. De esta forma, IBM queda como propiedad de la empresa alemana Deomag hasta el fin de la guerra. Al Ministerio de Justicia estadounidense, la posición de IBM en Alemania le parece cada vez más sospechosa. Un experto en economía de la guerra del ministerio, Harold Carter, comienza a redactar un resumen sobre las actividades de IBM en Alemania y Europa, el informe Carter de 1943. En un anexo anónimo, evidentemente de un colaborador resentido de IBM en Europa, se califica la empresa de monstruo internacional, que pertenece a la misma clase que los nazis. El informe no tiene consecuencias. Los que se quedaron fueron los ganadores. Antes de la guerra, crearon la maquinaria bélica alemana. Durante la guerra, la destruyeron CIOs del Pentágono. Y después de la guerra, regresaron por encargo del ejército norteamericano para controlar la industria alemana. Ya a finales de 1943, el inspector jefe Hiller de la Dirección General de Finanzas Berlín-Brandeburgo mencionó a Opel, Ford y Hollerith como empresas que habían obtenido pingües beneficios hasta ese momento. Dado que los dividendos y beneficios no se podían transferir al extranjero, se emplearon para aumentar el capital de las empresas. Los accionistas no resultaron perjudicados, todo lo contrario. Después de la guerra, la viuda del presidente Roosevelt, Eleanor, se horrorizó al enterarse que los accionistas se habían beneficiado de que las fábricas de Ford en Alemania y Francia obedecieran a los nazis. El 19 de septiembre de 1945 escribió en el New York Times: las complicaciones comerciales tienen un extraño efecto sobre nuestro patriotismo y nuestro sentido de la ética.